vieja inútil. Eso fue lo que gritó mi hijo, justo en medio de la fiesta de ascenso. Luego se burló y agregó: mi madre no le llega ni a los talones a mi suegra. Todo el salón estalló en carcajadas, las copas de vino tintineaban como si presenciaran una comedia barata. Mi nuera estaba a su lado, con los labios rojos curvados en una sonrisa triunfal, mientras mi hijo bajaba la mirada para evitar la mía, como un cobarde. Sentía las miradas de desprecio atravesarme la piel como agujas. Nadie se puso de mi lado. Pero ellos no sabían que yo no grité, no lloré, no hice un escándalo. Solo sonreí, porque al día siguiente, todas las cerraduras de la casa de ellos ya habían sido cambiadas, y eso fue apenas el comienzo de una caída que jamás habrían podido imaginar. No apartes la vista, porque la verdad está a punto de revelarse. Me llamo Carmen. Tengo 61 años. He pasado toda mi vida luchando para que mi hijo, Juvencio, llegara hasta donde está hoy, para que pudiera vestir ese traje italiano impecable, lucir ese reloj de oro brillante, y sentarse en esa mesa larga, con manteles blancos como la nieve. Y sin embargo, justo en el momento de su ascenso, yo me convertí en una sombra olvidada en la esquina, un objeto viejo que se lleva por obligación. El aire del restaurante olía a perfume caro, a lirios frescos y al aroma intenso del café de olla. Me quedé sentada. Llevaba puesto mi vestido azul marino, el más digno que tengo. Lo he guardado con cuidado durante 10 años, reservado solo para ocasiones importantes. Pero aquí, entre vestidos de gala brillantes y trajes de etiqueta, me sentía como una mancha en un mantel blanco. Todas las miradas de admiración iban dirigidas a doña Pilar, la madre de la esposa de Juvencio. Ella estaba sentada en la cabecera de la mesa, riendo a carcajadas. Las manos cargadas de anillos de oro brillaban mientras hablaba de su viaje a Europa, de vinos caros, de lo que ella llamaba clase. Juvencio le servía vino, le acomodaba la silla, asentía como un alumno obediente. La miraba con esa admiración que hace años dejó de dedicarme a mí. Miré mis manos sobre el regazo, manos llenas de manchas, endurecidas, con uñas comidas por los químicos de la limpieza. Sentí que la sangre en mi cuerpo se congelaba. Entonces, una voz despreocupada sonó desde el otro lado de la mesa. Tal vez era el jefe de Juvencio. Y dime, Juvencio, ¿y tu madre? Debe estar muy orgullosa de ti. La mesa entera guardó un segundo de silencio. Contuve la respiración. Levanté la cabeza. Un rayo de esperanza cruzó mi pecho. Juvencio volteó. Esta vez, sus ojos se encontraron con los míos. Pero en ellos no había amor, solo vergüenza. Una vergüenza desnuda. Forzó una sonrisa, buscó algo que decir, una broma para disipar el momento frente a sus jefes, y murmuró: «Ah, mi madre. Ella es de otra época, solo sabe de ollas y trapeadores, comparada con el conocimiento de mi suegra. Mi madre no tiene punto de comparación. Es un poco rústica. Y bastante inútil en este mundo moderno». «Inútil», lo dijo así, como si nada. Otra vez, la mesa entera estalló en risas. Risas que me punzaban como agujas. Lunaria, mi nuera, dio un sorbo a su copa, me miró de reojo y me susurró al oído con falsa cortesía: «Aquí todos son gente educada. Ya es suerte que te dejen sentarte. No arruines el ambiente con tus dramas». Tragué saliva. La garganta me ardía como si hubiese tragado arena caliente. Apreté el ruedo de mi vestido debajo de la mesa, sintiendo la tela áspera y arrugada contra mi palma, recordándome todos los años de humillación que aguanté para este momento. Esperé que Juvencio me defendiera, esperé que dijera una sola frase, aunque sea simple: «Mi madre lo dio todo por mí». Pero no. Solo rió con los demás, brindó con su suegra, como si yo no existiera, como si mi presencia fuera un error que él intentaba corregir negándome. Basta. En ese instante, la sorpresa se transformó en un dolor punzante, como una puñalada por la espalda. Pero no lloré, no grité. Me puse de pie, despacio. Tomé la servilleta blanca sobre la mesa, la doblé con cuidado y la dejé junto al plato intacto. Juvencio frunció el ceño, se inclinó y murmuró entre dientes, irritado: «Mamá, siéntate. No hagas esto más incómodo. Estamos en plena fiesta, por favor». No respondí, no lo miré. Inspiré hondo,
y enderecé la espalda que se había encorvado, limpiando pisos, para pagarle sus estudios en escuela privada. Y salí de ese salón, iluminado por candelabros. Caminé entre mesas llenas de comida desperdiciada y gente elegante. Crucé frente a meseros que me miraban con lástima. Al empujar la puerta de cristal, el viento helado de Polanco me golpeó la cara. El olor a humo de autos se mezclaba con el aroma de las flores de jacaranda morada del andador. Caminé sola hacia la parada de autobús. No pedí taxi. Sabía perfectamente cuánto despreciaban cada peso mío. Detrás, a través del vidrio aislante, todavía se escuchaban risas y voces. Esas risas retumbaban en mis oídos como platos rotos, filosas y dolorosas. Me subí al camión de la ruta, ese verde despintado que me lleva desde la zona rica hasta mi barrio. Me senté hasta atrás, pegada a la ventanilla. El motor rugía y la gente iba apretada, cansada de trabajar, con olor a sudor y a día largo, pero yo no sentía nada. Iba entumida. Mientras el camión avanzaba, dejando atrás los edificios altos y brillantes de Polanco, mi mente viajó más rápido que las ruedas. Viajó hacia atrás. Miré mis manos otra vez bajo la luz parpadeante del techo del camión. Estas manos. Juvencio dijo que eran inútiles. Cerré los ojos y de repente volví a sentir el ardor del cloro y la lejía. Recordé los años en que me pasaba 10, 12 horas diarias de rodillas, tallando pisos de mármol que no eran míos, lavando inodoros de gente que ni siquiera me daba los buenos días. Recordé el dolor en la espalda baja que nunca se me quitó. ¿Y para qué? Para que a mi Juvencio no le faltara nada. Me acordé de las cenas. ¿Cuántas veces me serví solo un plato de frijoles con tortilla y sal, diciendo que no tenía hambre, para que él pudiera comerse el bistec completo, para que fuera bien alimentado a la escuela, para pagar esa escuela privada bilingüe, donde aprendió a hablar tan elegante, donde aprendió a mirar por encima del hombro, donde aprendió a avergonzarse de su madre? Una lágrima solitaria me rodó por la mejilla. La limpié rápido, con coraje. No voy a llorar por él. Lloré porque me di cuenta de mi error. Mi gran error no fue ser pobre. Mi error fue protegerlo tanto de la pobreza que se le olvidó de dónde venía. Yo creé a ese hombre que hoy me negó. Yo alimenté su ego con mi hambre. El camión frenó de golpe en mi parada. Bajé despacio, con cuidado de no tropezar. Mi calle estaba tranquila. Las casas aquí no son mansiones, son de ladrillo y cemento, pegadas unas con otras. Pero esta casa, la del portón negro despintado, es mía. Entré. El silencio me recibió. No era un silencio de paz, era un silencio pesado. Encendí la luz de la sala. Ahí estaba todo. Los muebles viejos que cuidé tanto, los carpetas tejidas a gancho que hice yo misma, y en la pared principal, el altar a mi hijo. Su foto de graduación. Ahí estaba él, joven, sonriendo con su toga y birrete, abrazándome. En la foto yo sonreía con orgullo, con mis mejores ropas de aquel entonces. Me acerqué al cuadro. Lo miré fijo a los ojos, a esos ojos de papel que parecían tan buenos. Inútil, me dijiste. La palabra retumbó en la sala vacía. Si soy tan inútil, Juvencio, ¿de dónde salió el dinero para tu traje esa noche? Si soy tan inútil, ¿quién pagó tu carrera cuando tu padre murió y nos dejó sin nada? Me di cuenta de algo que me heló la sangre. A él le da vergüenza mi persona. Le da asco mi ropa vieja y mi forma de hablar. Pero no le da asco mi dinero. No le da vergüenza pedirme que hipoteque esta casa cada vez que se mete en problemas. Quiere los huevos de oro. Pero quiere matar a la gallina, porque le parece fea. Sentí una furia que nunca había sentido. No era caliente como el enojo. Era fría, metálica. Levanté la mano y, con un movimiento seco, le di la vuelta al retrato. Lo dejé boca abajo sobre la repisa. Ya no quiero ver esa sonrisa mentirosa. Me senté en el sofá a esperar. No dormí. Vi cómo la oscuridad de la ventana se iba poniendo gris, y luego azul. Escuché al gallo del vecino y los primeros camiones pasando. Cuando el primer rayo de sol entró por la cortina, me levanté. Ya no me dolían las piernas. Tenía una misión. Caminé hacia el mueble del comedor. Abrí el cajón de abajo, ese que tiene llave. Saqué el sobre manila viejo y gastado. Ahí estaban las escrituras de la casa. Papel amarillento, firmas viejas, pero con mi nombre escrito claro y fuerte. Zenobia Rodríguez. Mi nombre. No el de él. Mío. Acaricié el papel.
Este es mi escudo, esta es mi dignidad. Miré el reloj de la pared, las 7 de la mañana. Saqué mi celular, busqué en la agenda de papel el número que tenía guardado por si acaso. Marqué. El teléfono sonó 2 veces. Bueno, contestó una voz adormilada. Buenos días, don Beto. Dije con voz firme, sin titubear. ¿Doña Zenobia? ¿Pasó algo? Es muy temprano. Sí, don Beto. Necesito un trabajo urgente. Quiero que venga ahorita mismo. ¿Se le quedó la llave adentro, señor? No, don Beto. Quiero cambiar todas las cerraduras de mi casa. Todas. La del portón, la de la entrada, la de atrás. Y quiero las más seguras que tenga. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Perdió sus llaves, doña Zenobia? No, don Beto. Le respondí mirando la puerta por donde mi hijo entraba y salía como si fuera el dueño del mundo. No perdí nada. Al contrario. Apenas voy a empezar a recuperar lo que es mío. Véngase rápido. Don Beto llegó temprano, con su caja de herramientas oxidada y esa sonrisa chimuela de siempre. Trabajó rápido. El ruido del taladro rompiendo el metal de las viejas chapas sonaba como música para mis oídos. Mientras él cambiaba los cerrojos del portón y de la puerta principal, yo me ocupé de otra cosa. Compré un timbre de esos modernos, pero barato, de los que tienen una camarita. Me costó mis ahorros de la semana, pero don Beto me ayudó a instalarlo en el marco de la entrada. Se veía un poco chueco, un parche de plástico gris en mi pared vieja, pero funcionaba. Desde la pantallita borrosa que puse en la cocina, podía ver la calle. Para el mediodía, mi casa era una fortaleza. Le pagué a don Beto y le di las gracias. Él me miró con curiosidad, pero no preguntó nada. La gente de barrio sabe cuándo es mejor callar. Me sentí extraña al cerrar la puerta por dentro con la llave nueva. Giré el metal. Clic. Un sonido seco. Definitivo. Me senté en mi sillón, con un café negro en la mano, y esperé. No tuve que esperar mucho. A las 4 de la tarde, escuché el motor del coche de Juvencio. Ese coche gris, enorme, que siempre estaciona estorbando la banqueta porque cree que la calle es suya. El corazón me dio un vuelco. No lo voy a negar. El hábito de ser madre sumisa es difícil de romper. Mis músculos se tensaron para levantarme y correr a abrirle, como siempre. Pero me obligué a quedarme sentada. Escuché sus pasos pesados, el tintineo de su llavero. Él siempre carga muchas llaves, como si fuera el carcelero de su propia vida. Metió la llave en la cerradura del portón. Nada, la llave no giraba. Lo vi por la ventanita de la sala, escondida detrás de la cortina. Sacó la llave. La miró con extrañeza. La sopló como si tuviera polvo, y la volvió a meter con fuerza. Nada. Entonces empezó el espectáculo. Primero tocó el timbre. 1 vez. 2 veces. 3 veces seguidas. De esas que taladran el oído. Luego empezó a golpear el metal del portón con la palma abierta. «Mamá, abre». «La llave no sirve», gritó. Su voz sonaba irritada. No preocupada, irritada, como cuando la sirvienta no le tiene lista la camisa planchada. Para él, yo no era su madre en ese momento. Era el servicio doméstico que estaba fallando. Venía a mi casa como quien va a su bodega personal. Seguro venía a buscar algún papel viejo, o a dejar cajas que le estorban en su departamento de lujo, o quizás a llevarse algo que creía suyo. Me levanté despacio. Dejé mi taza en la mesa. Caminé hasta la puerta principal, pero no la abrí. Me quedé ahí, parada del otro lado de la madera, respirando el olor a barniz viejo. «Mamá, ¿estás sorda o qué? Abre de una vez que traigo prisa». Ahí estaba. La prisa. Siempre tiene tiempo para los demás, pero para mí solo tiene prisa. Respiré hondo. Sentí el corazón latiéndome fuerte en la garganta. No de miedo, sino de una adrenalina que quemaba. Acerqué la boca a la puerta cerrada. «No voy a abrir, Juvencio». Hubo un silencio del otro lado, un silencio de sorpresa absoluta. El ruido de la calle pareció detenerse. «¿Qué dices? Deja de jugar, mamá. No tengo tiempo para tus tonterías de viejita. Abre el portón». «No», repetí. Mi voz salió firme. Más firme de lo que yo misma esperaba. Me sorprendió escucharme así. Escuché que pateaba el suelo con impaciencia. «¿Pero qué te pasa? Soy tu hijo. Esta es mi casa». «No, Juvencio, te equivocas. Esta casa tiene dueña, y da la casualidad de que la dueña es una vieja inútil». Él se quedó callado un momento. Seguramente las palabras le golpearon la memoria,
recordó lo de anoche. Pero en lugar de pedir perdón, su orgullo se encendió más fuerte. Ay, por favor, mamá. ¿Vas a hacer un drama por un chiste? Ya madura. No seas ridícula. Abre la puerta o la tiro. Inténtalo. Le dije, apoyando mi frente contra la madera fría. Inténtalo. Y voy a llamar a la policía. Las personas inútiles no sabemos cómo abrir la puerta a la gente importante y elegante como tú. Así que mejor vete. Aquí no hay nada para ti. Sentí como él se pegaba al portón. Podía escuchar su respiración agitada del otro lado. Mamá, qué vergüenza. Los vecinos están mirando. Sisió, bajando la voz, preocupado por el qué dirán. ¡Que miren!, grité yo. Y esta vez sí levanté la voz para que doña Rosa, la vecina chismosa de enfrente, y el señor de la tienda, escucharan bien claro. Que miren y que sepan que aquí no entra nadie que me falte al respeto. Lárgate. Juvencio soltó una maldición que hizo eco en el patio. ¡Maldita sea! Luego escuché un golpe seco, metálico. Había pateado el portón con toda su fuerza. La lámina vibró. Sonó como un trueno. Pero la cerradura nueva de don Beto ni se movió. Resistió. Igual que yo. Me las vas a pagar, mamá. Te vas a arrepentir de esto. Cuando se te pase el berrinche y necesites dinero para tus medicinas, no me busques. Estás loca. Escuché sus pasos alejándose rápido, taconeando fuerte sobre la acera, el portazo del coche, el rechinar de las llantas al arrancar a toda velocidad, quemando llanta como un muchacho inmaduro. Me quedé parada en el pasillo oscuro. Mis manos temblaban un poco, pero por primera vez en años. No era por nervios ni por miedo. Era por poder. Miré la puerta cerrada, esa puerta que siempre estuvo abierta para él, sin condiciones, a cualquier hora. Hoy estaba cerrada. Y yo tenía la llave en mi bolsillo. Pesaba, pero era un peso bueno. Me sentí ligera. Me sentí dueña de mi espacio. Dueña de mi silencio. Se fue enojado, sí. Me amenazó. Sí. Pero se fue. Y yo me quedé en mi casa. En mi castillo. Y nadie, absolutamente nadie, iba a entrar sin mi permiso. Amigos, quiero preguntarles algo muy serio. De corazón a corazón. ¿Ustedes creen que fui demasiado dura con mi propio hijo? ¿Creen que una madre debe aguantar insultos y humillaciones solo por el hecho de ser madre? ¿O hice bien en cerrar esa puerta para siempre y darle una lección? Si ustedes hubieran estado en mi lugar, ¿habrían abierto cuando él empezó a gritar y a patear? Por favor, ayúdenme a entender si hice lo correcto. Escriban el número 1 en los comentarios si apoyan mi decisión y creen que merezco respeto. O el número 2 si creen que debí perdonarlo y abrir la puerta. Su opinión es muy importante para mí. Porque lo que viene después, lo que hizo su esposa cuando se enteró, es todavía más difícil de creer. No olviden darle me gusta al video para darme fuerzas de seguir contando esta historia. Pasaron 3 días de un silencio bendito. Nadie vino a golpear mi puerta. Nadie llamó a mi teléfono. Pensé que tal vez, solo tal vez, el mensaje había quedado claro. Pero la paz en esta familia es como la neblina. Dura poco y esconde precipicios. Al 4.º día, el timbre nuevo sonó. Miré por la pantallita de la cocina. No era el coche gris de Juvencio. Era un auto blanco, pequeño pero lujoso, de esos que brillan tanto que lastiman la vista. Y en la puerta estaba ella, Lunaria, mi nuera. Venía sola. Eso me puso en alerta de inmediato. Las serpientes no suelen andar solas a menos que vayan a cazar. Me quité el delantal, me alisé el cabello frente al espejo del pasillo y fui a abrir. No quité la cadena de seguridad. Solo abrí una rendija. Hola, Lunaria. ¿Qué se te ofrece? Ella puso su mejor cara, esa cara que ensayó frente al espejo, con una sonrisa que mostraba todos los dientes, blancos y perfectos, pero que no llegaba a sus ojos. Sus ojos seguían fríos, calculadores. Ay, suegrita hermosa, buenas tardes. Vengo en son de paz. Ábrame, por favor. Le traje unos pastelitos de la panadería francesa que tanto le gustan. Bueno, que creo que le gustan. Pastelitos franceses. Yo prefiero el pan dulce de la esquina, el de 5 pesos. Pero claro, ella no sabe eso. Ella piensa que el cariño se compra con azúcar cara. Cerré la puerta un segundo para quitar la cadena y volví a abrir. La dejé pasar. El olor de su perfume invadió mi sala. Olía a flores muertas y a dinero.
Se sentó en la orilla de mi sofá viejo, con la espalda recta, cuidando que su falda de marca no tocara mucho la tela gastada. Miró a su alrededor con una mezcla de lástima y asco que intentó disimular muy mal. Juvencio no pudo venir, dijo ella, acomodándose el cabello. Está muy dolido, suegrita. Usted sabe cómo es él, tan sensible. Pero me mandó a mí porque estamos muy preocupados por usted. De verdad. No dormimos pensando en su bienestar. Me senté en mi silla de madera, frente a ella, puse las manos sobre mis rodillas y la dejé hablar. Quería ver hasta dónde llegaba la actuación. Dime, Lunaria, ¿qué les preocupa tanto? ¿Que siga respirando? Ella soltó una risita nerviosa. ¡Ay, qué cosas dice suegrita! ¡Qué humor tan negro tiene! No, no, nos preocupa que viva sola en esta casa tan grande y tan vieja. Hizo una pausa, mirando el techo donde hay una pequeña mancha de humedad. Mire esas paredes. Las tuberías deben estar podridas. Las escaleras son peligrosas para una mujer de su edad. Imagínese si se cae y nadie se entera. Dios no lo quiera. Juvencio se moriría de la culpa. Asentí lentamente, haciéndome la tonta. Sí, la casa es vieja. Como yo. Exacto, dijo ella, inclinándose hacia adelante, bajando la voz a un tono confidencial, como si fuéramos amigas de toda la vida. Por eso pensamos en una solución maravillosa. Suegrita, usted se merece descansar. Se merece que la atiendan como a una reina. Abrió su bolso de marca y sacó un folleto brillante. Me lo puso en las manos. Mire esto. Es una residencia para adultos mayores. No es un asilo, para nada. Es como un hotel de 5 estrellas. Tienen enfermeras las 24 horas. Actividades, jardín, comida gourmet. Ahí usted estaría segura, acompañada, feliz. Y nosotros estaríamos tranquilos. Miré el folleto. Fotos de viejitos sonriendo, jugando dominó, vestidos de blanco. Parecía el cielo. O la sala de espera de la muerte. Suena muy caro, dije, devolviéndole el papel. Lunaria sonrió más ancho. Aquí venía el golpe. De eso no se preocupe. Nosotros nos encargamos de todo. Solo hay un pequeño detalle administrativo. Para poder pagar la mensualidad, que es bastante alta porque queremos lo mejor para usted, y para manejar los impuestos y esas cosas legales aburridas. Juvencio pensó que lo mejor sería que pasáramos esta casa a su nombre. Ahí estaba. La trampa. Me quedé mirándola fijamente. Ella sostuvo la mirada, segura de su victoria. Creía que estaba hablando con una anciana senil que se dejaría deslumbrar por la promesa de un hotel de lujo. Me incliné un poco hacia ella, y puse mi mano en la oreja, fingiendo que no había escuchado bien. ¿Cómo dices, hija? ¿A nombre de quién? ¿De Juvencio, suegrita? ¿De su hijo? Es solo un trámite, para facilitar las cosas. Usted firma, nosotros vendemos. Digo, nosotros administramos la propiedad. Y con eso se paga su estancia en el paraíso. La palabra se le escapó. Vendemos. Fue rápido, casi imperceptible, pero yo la casé al vuelo. Me hice la confundida otra vez. Arrugué la frente. ¿Vender? Pero si esta casa es de mi esposo y mía, ¿por qué Juvencio querría mi casa si él ya tiene su departamento en la torre esa bonita? Lunaria resopló. Una pequeña grieta apareció en su máscara de bondad. Empezó a mover el pie con impaciencia. Ay, suegrita, no me está entendiendo. Juvencio necesita liquidez. Digo, necesita tener los papeles en regla para cuidarla. El departamento de nosotros es otra cosa. Esta casa es un activo. Es un capital muerto aquí, cayéndose a pedazos. Si la ponemos a nombre de él, podemos invertir ese dinero en algo que valga la pena. ¿Invertir? Pregunté, abriendo mucho los ojos. ¿Entonces ya no es para mi asilo? Residencia, corrigió ella, ya con tono molesto. Es para todo, suegra. Es por el bien de la familia. Juvencio es un hombre de negocios. Él sabe qué hacer. Usted ya no entiende de finanzas modernas. Solo firme los papeles que le vamos a traer y deje que nosotros nos preocupemos. ¿No confía en su propio hijo? Miré sus manos. Tenía las uñas pintadas de un rojo perfecto, agarrando su bolso con fuerza, como si quisiera estrangularlo. Estaba desesperada. Tenía prisa. Me levanté despacio. Ay, hija, me duele un poco la cabeza con tanta palabra complicada. Activos, liquidez, inversión.
Yo solo entiendo de ladrillos y techo. Caminé hacia la puerta y la abrí. Déjame pensarlo, Lunaria. Dile a Juvencio que voy a rezar para que Dios me ilumine. Lunaria se levantó de golpe, visiblemente frustrada. Se alisó la falda con rabia. No hay mucho que pensar, Zenobia. Es una oportunidad única. No sea egoísta. Juvencio la necesita. Digo, necesita que usted esté bien. Gracias por los pastelitos, le dije, señalando la salida. Ella pasó a mi lado buifando. El olor de su perfume ahora me parecía rancio, como fruta podrida. Salió a la calle sin despedirse, taconeando fuerte hasta su auto blanco. Cerré la puerta. Pasé el cerrojo nuevo. Clic. Me recargué contra la madera y solté el aire que había estado conteniendo. No vinieron a pedir perdón por lo de la fiesta. No vinieron a ver si tenía salud. Vinieron por las escrituras. La palabra que se le escapó a Lunaria rebotaba en mi mente. Invertir. Liquidez. No querían cuidarme. Querían efectivo. Y lo querían rápido. Miré el folleto brillante que dejó olvidado sobre la mesa. Lo tomé y lo arrugué con fuerza hasta hacerlo una bola de papel. Lo tiré a la basura. Ellos creen que soy una vieja tonta que oye mal, pero escucho mejor que nunca. Escucho el sonido de la avaricia acercándose. Y más les vale que se preparen, porque esta vieja inútil no va a firmar nada. El destino tiene formas extrañas de avisarnos cuando el peligro está cerca. A veces es un presentimiento, un dolor en los huesos, pero esta vez, el aviso llegó en una motocicleta de mensajería. Era media mañana. El sol entraba tibio por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Escuché el motor de la moto afuera y luego el timbre. Ese timbre nuevo que instalé. Salí a ver. Era un mensajero con casco y chaleco naranja. Paquete para el señor Juvencio Morales, dijo sin quitarse el casco. Sentí un impulso de decirle que Juvencio ya no vivía aquí, que ya no era bienvenido. Pero vi el sobre. Era un sobre amarillo, grueso, de esos que traen documentos importantes. Y traía el logotipo de una clínica privada en Lomas de Chapultepec, una de las zonas más caras de la ciudad. Firme aquí, por favor, dijo el hombre, extendiéndome una tableta electrónica. Mi mano dudó. Pero algo dentro de mí, esa voz que me ha estado guiando estos días, me dijo que lo recibiera. Garabateé mi firma y tomé el sobre. El mensajero se fue, dejándome sola, con esa bomba de tiempo en las manos. Entré a la casa y me senté en la mesa del comedor. El sobre decía, confidencial, solo para el destinatario. Juvencio nunca cambió su dirección de correo. Por desidia, o porque en el fondo sigue creyendo que esta es su casa. Tomé un cuchillo de la cocina. El metal brilló. Rasgué el papel con cuidado. Saqué el contenido. Eran varias hojas engrapadas. Papel fino, membretado. Empecé a leer. Y conforme leía, sentí que la sangre se me iba a los talones. Evaluación psiquiátrica preliminar. Paciente: Zenobia Rodríguez. Edad: 68 años. Diagnóstico: demencia senil avanzada, con episodios de paranoia y agresividad. Recomendación: interdicción legal inmediata y traslado a centro de cuidado permanente. Se me cayó el papel de las manos. ¿Demencia? ¿Paranoia? Yo nunca había pisado esa clínica. Yo nunca había visto al doctor que firmaba abajo. Un tal doctor Méndez, con un número de cédula profesional muy largo. ¿Cómo podían diagnosticarme si ni siquiera me habían examinado? Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. De terror. Un terror frío que me paralizó. Querían declararme loca. Querían decir ante un juez que yo no podía valerme por mí misma. Si lograban eso, Juvencio se convertiría en mi tutor legal. Él tendría el control de todo. De mi dinero, de mi casa, de mi vida. Me levanté temblando. Necesitaba entender cómo habían conseguido esto. Entonces recordé. La computadora vieja. Juvencio dejó su computadora de escritorio en su antigua recámara hace meses. Dijo que ya estaba muy lenta, y se compró una portátil nueva. Pero nunca la borró. A veces, cuando venía, la prendía para buscar archivos viejos. Corrí a la recámara. Prendí el aparato. Tardó una eternidad en arrancar, haciendo ruidos como si se fuera a morir. Por favor, Dios mío, que no haya cambiado la contraseña. Escribí la fecha de su cumpleaños. Entró. El correo electrónico estaba abierto.
y también una aplicación de mensajes que él usaba en la computadora vinculada a su celular. Busqué el nombre. No tardé nada. Estaba en los recientes. Suegra Pilar. Abrí la conversación. Y ahí estaba la prueba de la maldad más pura que he visto en mi vida. Leí los mensajes de hace 2 días. Doña Pilar escribía: Juvencio. Ya hablé con el doctor Méndez. Me debe un favor de cuando yo era directora en el colegio, y ayudé a su hijo a no ser expulsado. Él va a firmar el dictamen sin ver a tu madre. Juvencio respondía: ¿Es seguro? ¿No necesitamos llevarla? Doña Pilar. No seas tonto. Si la llevas, va a gritar y hacer escándalo. Méndez va a poner que ella se niega a ser examinada por su estado agresivo. Eso ayuda más al caso. Con ese papel, el juez te da la tutela en menos de 1 mes. Dices que cambió las cerraduras, porque está paranoica. Todo encaja. Juvencio. Gracias, suegra. No sabe el peso que me quita de encima. Necesito esa casa. Doña Pilar. Lo sé. Y mi hija necesita un marido que resuelva, no un llorón. Hazlo ya. Me dejé caer en la silla giratoria de Juvencio. Sentí ganas de vomitar. Doña Pilar. Esa mujer tan elegante, tan educada, que recita poemas y va a misa los domingos. Ella era la arquitecta de todo esto. Usaba sus influencias, sus contactos de gente rica, para aplastar a una vieja sirvienta como yo. Para ellos, yo no era una persona. Era un estorbo que había que quitar del camino para cobrar una herencia antes de tiempo. Me miré en el espejo del ropero. Vi a una mujer canosa, con el rostro lavado y un vestido sencillo. ¿Parecía loca? ¿Parecía agresiva? No. Parecía asustada, pero el miedo, cuando uno está acorralado, se convierte en otra cosa. Se convierte en instinto de supervivencia. Respiré hondo. 1 vez. 2 veces. Limpié las lágrimas que ni siquiera me di cuenta que habían salido. Tomé el sobre amarillo. Lo doblé y lo metí debajo de mi faja, pegado a mi piel. Nadie me lo iba a quitar. Esa era mi arma. Ellos tenían mentiras y doctores corruptos. Yo tenía la verdad impresa en papel membretado. Salí de la recámara y fui a mi cuarto. Abrí mi cajonera. Saqué una barra de labios que tenía guardada desde hace años. Un color rojo quemado, discreto pero firme. Me acerqué al espejo. Me pinté los labios con cuidado. Mis manos ya no temblaban. Me puse mi chaleco de lana bueno. Me peiné el chongo, para que no quedara ni un pelo fuera de lugar. Juvencio cree que su madre es una vieja inútil que se va a dejar encerrar en un manicomio. Cree que doña Pilar es muy lista. Pero se les olvidó un detalle. Yo limpié las casas de los abogados más importantes de esta ciudad durante 30 años. Yo escuché sus conversaciones mientras les servía el café. Yo sé que en este país el papelito habla. Y yo tengo el papelito. Tomé mi bolsa. Metí las llaves nuevas, mi monedero y mi celular. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, miré la casa una vez más. Estaba en silencio. Pero ya no era un silencio de miedo. Era el silencio antes de la batalla. Voy a ir a ver a alguien. Alguien que me dijo una vez: Zenobia, si algún día tienes problemas, búscame. Yo no olvido a quien me planchó las camisas con tanto cariño. Abrí la puerta y salí a la calle. El sol me dio en la cara. Que se preparen. La vieja loca va a salir a dar un paseo. El despacho del licenciado Ramiro no estaba en un edificio de cristal como los de Polanco. Estaba en el centro histórico, en una calle empedrada que olía a café tostado y a polvo de siglos. Tuve que subir 2 pisos por una escalera de madera que crujía a cada paso. Pero no me importó. Cada escalón me alejaba más de la víctima que fui, y me acercaba más a la mujer que necesitaba ser. Ramiro me recibió con un abrazo. Es un hombre de mi edad, con el traje un poco gastado en los codos, pero con la mirada más limpia que he conocido. Él llevó el divorcio de una de mis patronas hace años, y fue el único que me saludaba por mi nombre cuando yo servía el agua. Siéntese, Zenobia, me dijo, ofreciéndome una silla de piel vieja pero cómoda. ¿Qué la trae por aquí con esa cara de susto? No dije nada al principio. Mis manos se movieron solas. Puse sobre su escritorio de madera maciza las 3 cosas que cargaba como si fueran piedras sagradas. Primero, las escrituras originales de mi casa. Las de verdad. Las que tienen el sello rojo y la firma de mi difunto esposo. Segundo, las impresiones de los mensajes entre Juvencio y su suegra. Y tercero, el sobre amarillo con el diagnóstico falso. Ramiro se puso sus lentes de lectura.
Empezó a leer en silencio. Yo solo escuchaba el tic-tac de un reloj antiguo en la pared. Cuando llegó al papel del psiquiatra, soltó una risa seca. Una risa sin alegría. «Hijos de la chingada», murmuró. «Perdone usted la palabra, Zenobia, pero esto es un intento de secuestro legal. Quieren declararla interdicta. Quieren decir que usted no puede decidir ni qué color de calcetines ponerse». Me miró por encima de los lentes. «¿Usted se siente loca, Zenobia?» «No, licenciado», respondí firme. «Me siento más cuerda que nunca». «Bien, porque mientras usted tenga este papel», señaló las escrituras, «y mientras usted respire y razone, nadie la saca de su casa. Nadie». Luego, Ramiro hizo algo que no esperaba. Se quitó los lentes y se frotó los ojos. Parecía cansado. «Zenobia, tengo que decirle algo. Antes de que usted llegara, me tomé la libertad de hacer unas llamadas. Cuando me habló por teléfono, sonaba muy angustiada, así que pedí un favor a un colega que trabaja en buró de crédito. Sentí un nudo en el estómago. «¿Qué pasa, licenciado?» «Su hijo Juvencio. Él no solo es un mal hijo, es un hombre desesperado». Ramiro abrió una carpeta en su escritorio. «Debe mucho dinero, Zenobia. Muchísimo. No son deudas de tarjetas de crédito normales. Se metió en inversiones de esas de Internet, criptomonedas o algo así, queriendo hacerse rico rápido para impresionar a la familia de su esposa. Perdió todo. Y lo peor no es eso». Hizo una pausa, midiendo sus palabras para no lastimarme, pero sabiendo que necesitaba la verdad cruda. Pidió dinero a gente peligrosa. Prestamistas de los que no firman pagarés, sino que cobran con amenazas. Los Ferrer, la familia de su esposa, lo saben. Pero ellos no van a soltar un peso. Son ricos de apariencia, o simplemente no quieren arriesgar su patrimonio por un yerno tonto. Me quedé helada. Así que era eso. No me querían encerrar porque estuvieran preocupados por mi salud. No querían la casa para que yo viviera como reina. Querían la casa para dársela en garantía a los tiburones. Mi hogar, el que construí ladrillo a ladrillo, iba a ser el pago por los errores y la vanidad de mi hijo. Sentí una decepción tan profunda que me dolió físicamente el pecho. Hubiera preferido que fuera solo avaricia. Pero esto era peor. Juvencio estaba dispuesto a sacrificarme a mí, a tirarme a la basura, para salvar su propio pellejo. El amor de madre no me iba a salvar de esto, pensé. El amor no paga deudas de juego ni detiene a los cobradores. Solo la ley podía salvarme. «Haga lo que tenga que hacer, licenciado», le dije con la voz rota pero segura. «Protéjame». Ramiro asintió. Empezó a escribir en su máquina, redactando un documento legal ahí mismo. «Vamos a levantar un acta preventiva, Zenobia. Y vamos a certificar ante notario que usted está en pleno uso de sus facultades mentales. Con esto, cualquier intento de Juvencio de usar ese diagnóstico falso se convierte en fraude procesal. Si él intenta algo, va a la cárcel». Estuvimos ahí 2 horas. Firmé papeles. Dejé copias certificadas. Ramiro me dio instrucciones precisas. «Guarde los originales fuera de casa. Si llegan, no abra. Si intentan entrar a la fuerza, llame a este número. Es de un comandante amigo mío. Y sobre todo, Zenobia, no tenga piedad. Porque ellos no la van a tener con usted». Salí del despacho con el acta notarial bajo el brazo. Ya no pesaba. Ahora se sentía como un escudo de acero. Regresé a mi casa, cuando el sol ya se estaba metiendo. Las sombras en la calle se alargaban, pareciendo fantasmas. Entré rápido. Cerré el portón con doble llave. Puse el cerrojo. Fui a la cocina. Saqué la cámara barata que había comprado y la coloqué estratégicamente en la ventana de la sala, apuntando directo a la entrada principal. La conecté. La lucecita roja parpadeó. Estaba grabando. Me preparé un té de tila, aunque sabía que no me iba a calmar. Arrastré mi sillón favorito, ese de terciopelo verde donde solía tejerle suéteres a Juvencio, y lo puse frente a la puerta. Me senté. Puse el documento del licenciado Ramiro sobre mis piernas. Acaricié el papel. La casa estaba en silencio absoluto. Pero yo sabía que el ruido venía en camino. Sabía que la desesperación de Juvencio lo iba a traer aquí esta noche. Lo conocía. Cuando se siente acorralado, se vuelve agresivo. Que venga. Aquí lo espero. Ya no soy su sirvienta. Ya no soy su banco. Ya no soy la vieja inútil. Soy la dueña. Y esta noche se va a topar con pared.
Hoy era el cumpleaños número 10 de mi nieto, Macario. Desde que salió el sol, yo ya estaba de pie en la cocina. Mis huesos dolían un poco por la humedad de la mañana. Pero mi corazón estaba contento. A Macario le encanta mi mole poblano. Siempre me dice: abuelita, nadie lo hace como tú, con ese toquecito de chocolate que le pones. Así que ahí estaba yo, tostando los chiles, moliendo las especias en el molcajete de piedra volcánica que fue de mi madre. El olor a canela, a ajonjolí tostado y a amor llenaba toda la casa. También horneé un pastel pequeño, de vainilla, decorado con unas grajeas de colores que compré en el mercado. No era un pastel de pastelería francesa, pero era casero. A la 1 de la tarde, el timbre sonó. Me quité el mandil rápido, me arreglé el cabello, y fui a abrir con una sonrisa, esperando ver a mi nieto correr a mis brazos. Pero solo estaban Juvencio y Lunaria, y Macario, parado detrás de ellos, mirando su celular sin siquiera levantar la vista. Juvencio, hijo, pasen. Ya está el mole, les dije, abriendo la reja. Lunaria ni siquiera entró. Se quedó parada en el umbral, arrugando la nariz como si hubiera olido basura. Llevaba un vestido de seda color crema y unos tacones altísimos. «Ay, no, Zenobia. No vamos a entrar», dijo ella con voz seca. Mi sonrisa se congeló. «¿Cómo? Pero si es el cumpleaños del niño. Les preparé su comida favorita». Lunaria soltó una risa corta, sin gracia. «Mira, Zenobia, seamos realistas. Hoy tenemos una fiesta grande en un restaurante de Polanco. Invitamos a los socios de Juvencio, a gente muy importante. Es un evento de clase». Se acercó un paso a mí, invadiendo mi espacio, y me miró de arriba a abajo, recorriendo mi vestido sencillo y mis zapatos de piso. «Tú no encajas ahí. Imagínate, con ese olor a cebolla y a grasa impregnado en la ropa. Qué vergüenza para Macario que sus amigos lo vean con una abuela así. Mejor quédate aquí. Cuida la casa, que es para lo único que sirves». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Miré a Juvencio, buscando apoyo, buscando a mi hijo. «Juvencio», le dije en un susurro, «es el cumpleaños de tu hijo. ¿No me vas a dejar darle un abrazo?» Juvencio no me miró a los ojos. Se miró las puntas de sus zapatos italianos y murmuró: «Haz caso, mamá. Lunaria tiene razón. Es una fiesta formal. Tú descansa. Luego te traemos pastel». Y se fueron. Se llevaron a mi nieto, que ni siquiera se despidió, y me dejaron ahí, parada en la puerta, con la mesa servida y el corazón hecho pedazos. La tarde pasó lenta y dolorosa. El mole se enfrió en la olla de barro. El pastelito sudaba bajo la servilleta de tela. Yo me senté en la cocina, viendo cómo la luz del día se moría, igual que se moría mi esperanza. Ya entrada la noche, escuché el coche otra vez. Risas fuertes, gritos desafinados. Venían borrachos. Tocaron el timbre insistentemente. Abrí, pensando que tal vez, solo tal vez, me traían un pedazo de pastel como prometieron. O que Macario quería ver a su abuela. Pero entraron Juvencio y Lunaria solos. El niño no estaba. Seguramente lo habían dejado con la otra abuela, la rica, la presentable. Entraron tambaleándose. Lunaria casi se cae en el pasillo. De pronto, se detuvo en seco y olfateó el aire. «Guácala», gritó, cubriéndose la nariz con la mano. «¡Qué peste! Toda mi ropa va a apestar a comida de pobre». Era el olor del mole. Ese olor que me costó horas de trabajo. Juvencio se recargó en la pared, con los ojos rojos por el alcohol. «Mamá, ¿por qué huele tan mal?», preguntó, arrastrando las palabras. «Es el mole, Juvencio. El que le hice a tu hijo», respondí con voz temblorosa pero digna. «Pues tíralo», ordenó Lunaria, haciendo gestos de vómito. «Tira esa porquería. Me da náuseas. Juvencio, dile a tu madre que tire eso. No quiero que mi casa huela a fonda barata». Juvencio me miró, y en ese momento vi que ya no quedaba nada de mi hijo en él. Solo era un títere, un hombre vacío. «Ya oíste, mamá. Tira eso a la basura. Ahorita». Me quedé inmóvil un segundo. Miré la olla de barro. Miré sus caras deformadas por el alcohol y la soberbia. No dije nada. Caminé hacia la estufa. Tomé la olla pesada con las 2 manos. Estaba tibia todavía. Pasé por en medio de ellos. Lunaria se hizo a un lado como si yo tuviera lepra. Salí a la calle. El aire de la noche me golpeó la cara. Caminé hasta la esquina.
¿Dónde está la caseta de vigilancia? Ahí estaba don Beto, el velador, comiéndose un taco frío de sal. Y un poco más allá, sentado en la banqueta, estaba un hombre que duerme en la calle, al que todos llaman el gato. Me acerqué a ellos. Buenas noches, dije. Don Beto se levantó de un salto. El gato alzó la vista, asustado. Les traje cenar, dije, destapando la olla. Es mole poblano, con pollo. Y hay tortillas calientes. Los ojos del hombre de la calle se iluminaron como si hubiera visto a Dios. Se acercó con timidez, con las manos sucias extendidas. ¿De verdad, madrecita? ¿Es para nosotros? Sí, hijo. Coman. Les serví. Comieron con un gusto, con una gratitud que me estrujó el alma. El gato se chupaba los dedos. Don Beto cerró los ojos al probarlo. Doña Zenobia, esto es gloria, me dijo don Beto. Usted tiene manos de ángel. Dios la bendiga siempre. Gracias, madre. Gracias, madre. Esas dos palabras, dichas por un extraño en la banqueta, valieron más que todos los años de sacrificio por mi propio hijo. Un extraño valoraba mi esfuerzo, un extraño agradecía mi comida, mientras mi propia sangre me pedía que la tirara a la basura porque apestaba. Dejé la olla ahí, para que acabaran. Me di la media vuelta y regresé a mi casa. Juvencio y Lunaria ya se habían ido a su recámara, azotando la puerta. Entré a la cocina. Estaba vacía. Solo quedaba el aroma a especias. Tomé el trapo y limpié la estufa. Froté fuerte, muy fuerte, hasta que el metal brilló. Y mientras limpiaba, sentí que algo dentro de mí se apagaba para siempre. Ese amor incondicional, ese instinto de madre que perdona todo, se murió esa noche. Se fue por el desagüe junto con el agua sucia de los trastes. Ya no me dolía, ya no sentía ganas de llorar, solo sentía una claridad absoluta. Ellos creían que yo era basura, pero la basura se saca. Y mañana iba a empezar la limpieza general de mi vida. Señoras y señores, hay dolor más grande que el de que tu propio hijo te prohíba ir al cumpleaños de tu nieto y encima te obliguen a tirar a la basura la comida que cocinaste con todo el corazón. Si todavía me están escuchando, por favor ayúdenme comentando el número 1 aquí abajo, para que yo sepa que aún hay personas que me acompañan en este camino. Su presencia es el mayor aliento para que yo pueda contarles la parte final de esta historia. Dicen que el dinero mal habido se va como agua, pero en el caso de mi hijo, se fue como una avalancha de lodo, que lo arrastró todo. A los pocos días de aquel cumpleaños triste, la bomba estalló. No me enteré por él, claro. Me enteré por las noticias y por el licenciado Ramiro. Juvencio había estado metiendo la mano en la caja de su empresa. Desviaba fondos, maquillaba cifras, todo para pagar los viajes a Europa, las bolsas de marca de Lunaria y las cenas donde invitaba a toda la familia Ferrer para sentirse importante. Pero las mentiras tienen patas cortas. Una auditoría descubrió todo. Lo despidieron al instante. Y no solo eso. La empresa le dio un ultimátum. O devolvía todo el dinero robado en una semana, o lo denunciaban penalmente y se iba directo a la cárcel. ¿Y saben qué hicieron los Ferrer? Esa familia tan unida y elegante, le dieron la espalda. Doña Pilar dijo que no iba a manchar su apellido ayudando a un delincuente. Lunaria, su esposa, le dijo que ella no tenía dinero, que todo estaba a nombre de sus padres. Juvencio se quedó solo, acorralado como una rata. Y una rata acorralada muerde. Era martes por la madrugada. Las 2 de la mañana. El silencio en mi calle era absoluto. Yo estaba dormida, pero con ese sueño ligero que tenemos los viejos cuando sabemos que algo anda mal. De pronto, mi celular vibró en la mesa de noche. Era la alerta de la cámara del timbre. Detección de movimiento en la entrada. El corazón se me subió a la garganta. Agarré el teléfono con manos temblorosas y miré la pantalla. La imagen era en blanco y negro, un poco borrosa, pero inconfundible. Ahí estaban. Juvencio, Lunaria, y un hombre que no conocía, flaco, con una gorra calada hasta los ojos y una mochila de herramientas. Juvencio estaba sudando. Se le veía en la cara brillosa. Miraba para todos lados, nervioso. Le susurraba algo al cerrajero y señalaba mi cerradura nueva. Estaban intentando entrar. Venían a robarme. No venían por la televisión, ni por mis pocas joyas. Venían por el sobre Manila. Venían por las escrituras de la casa. Juvencio necesitaba hipotecar mi techo para salvar su pellejo.
El cerrajero sacó unas ganzúas y empezó a manipular la chapa. Clic, clic. Rasguños metálicos. El sonido era bajo, pero en la soledad de la noche sonaba como truenos en mi cabeza. Mi propio hijo estaba violando mi hogar. Sentí miedo, sí. Pero no ese miedo que paraliza. Sentí el miedo que te hace actuar. No grité. No prendí la luz. Marqué el número que el licenciado Ramiro me había hecho guardar en favoritos. Comandante Trejo. Bueno, contestó una voz gruesa al segundo tono. Comandante. Soy Zenobia Rodríguez. Están intentando entrar a mi casa por la fuerza. Son 3 personas. Tienen herramientas. Voy para allá, doña Zenobia. No salga. La patrulla está a 2 cuadras. Colgué. En la pantalla del celular, vi que el cerrajero negaba con la cabeza. La chapa de seguridad que me vendió don Beto era buena. No abría. Juvencio perdió la paciencia. Lo vi transformarse. Su cara se desfiguró de rabia. Empujó al cerrajero y fue a la cajuela de su coche estacionado enfrente. Regresó con una barra de metal, una barreta. Iba a romper la puerta. Iba a destrozar la madera que mi difunto esposo barnizó con tanto cuidado. Lunaria se tapaba la boca con las manos, pero no lo detenía. Solo vigilaba que no viniera nadie. Dale ya. Escuché que siseó Juvencio desde afuera. Levantó la barra de metal. El golpe retumbó en toda la casa. La madera crujió. Yo me abracé a mí misma en la oscuridad de la sala, sentada en mi sillón, rezando. Otro golpe. La cerradura empezó a ceder. La puerta se abrió un poco, gimiendo. Un rayo de luz de la calle entró por la rendija. Ya entramos, dijo Juvencio, jadeando. Pero no dio ni un paso, porque en ese preciso instante, la calle se iluminó de azul y rojo. Las sirenas no sonaron, para agarrarlos por sorpresa, pero las luces giratorias de la patrulla inundaron todo. Cegaron la noche. Policía. Suelte el arma. Manos arriba. Escuché el sonido metálico de la barreta cayendo al piso. Clang. Me levanté. Mis piernas estaban firmes. Caminé hacia la puerta entreabierta. La terminé de abrir yo misma. La escena que vi se me va a quedar grabada hasta el día que me muera. 2 policías apuntaban con sus armas. Juvencio estaba pálido, con las manos en alto, temblando como una hoja. Lunaria estaba pegada a la pared, llorando en silencio, con el maquillaje corrido. El cerrajero estaba tirado en el piso, rendido. El licenciado Ramiro bajaba de su coche particular que acababa de llegar detrás de la patrulla. Juvencio me vio salir. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Había esperanza en ellos. Una esperanza enferma. Creyó que yo iba a gritar que todo era un error, que yo iba a decirle a los policías que él era mi hijo y que tenía permiso de entrar así, rompiendo todo. «Mamá», gritó con voz aguda, «diles que soy tu hijo, diles que se me perdieron las llaves». Los policías me miraron. El comandante Trejo bajó el arma un poco y se acercó. «Señora, ¿conoce a estas personas? ¿Tienen autorización para entrar a su domicilio de esta manera?» El tiempo se detuvo. Miré a Juvencio. Miré al hombre que cargué en mi vientre 9 meses, al hombre por el que me rompí la espalda. Y vi a un extraño. Vi a un ladrón que estaba dispuesto a dejarme en la calle para seguir viviendo una mentira. Respiré hondo el aire frío de la madrugada. Miré al oficial a los ojos y dije las palabras más difíciles de mi vida. «Oficial, hay intrusos en mi propiedad. Han roto mi puerta y han intentado robarme. Yo no les di permiso de entrar». Juvencio soltó un gemido que sonó como un animal herido. «Mamá, soy yo. Soy Juvencio. Haga lo que tenga que hacer, oficial», terminé de decir, y me di la media vuelta. Escuché el sonido de las esposas. Ese sonido fue el final de mi maternidad y el principio de la justicia. La sala de mi casa, ese lugar donde Juvencio aprendió a caminar, se había convertido en un juzgado improvisado. Las luces de la patrulla afuera seguían pintando las paredes de rojo y azul. El comandante Trejo guardó su arma, pero no las esposas. Juvencio seguía con las manos atadas a la espalda, arrodillado en la alfombra que yo misma tejí. El licenciado Ramiro hablaba en voz baja con los oficiales. Yo me quedé parada frente a mi hijo. Lo miré desde arriba. Ya no había soberbia en su cara. Ya no había gritos de dueño. Solo había moco, lágrimas y un terror que lo hacía temblar como un perro mojado. «Mamá, por favor», sollozó, arrastrándose de rodillas hacia mis pies. «Mamá, tienes que ayudarme.
Si me llevan, me muero. No voy a aguantar en la cárcel, mamá. Me van a matar ahí adentro. Lo escuchaba, pero sentía que su voz venía de muy lejos. ¿Por qué hiciste esto, Juvencio?, le pregunté, con una calma que me asustaba a mí misma. ¿Por qué traer ladrones a la casa de tu madre? Porque no tengo opción, gritó, desesperado. Debo mucho dinero, mamá. Millones. Me metí en problemas con gente mala. Si no pago esta semana, no solo voy a la cárcel. Me van a buscar. Me van a hacer daño. Necesitaba las escrituras para pedir un préstamo rápido. Era la única forma. Ahí estaba la verdad. Desnuda y fea. Mi casa no era un hogar para él. Era un cheque al portador. Era su boleto de salida del infierno, que él mismo se construyó queriendo jugar al rico. Miré hacia la esquina de la sala. Ahí estaba Lunaria, la nuera perfecta. Estaba sentada en una silla, llorando con hípidos fuertes. Pero mis ojos viejos ven cosas que otros no ven. Mientras se secaba las lágrimas con un pañuelo de seda, sus ojos recorrían la habitación. Miraba el reloj antiguo de la pared. Miraba la vitrina con la vajilla buena. Incluso en la derrota, ella estaba calculando cuánto valían mis cosas. Me acerqué a ella. Lunaria se encogió en la silla. «Ayúdenos, Zenobia», gimió ella. «Por el amor de Dios. Juvencio es su único hijo. No puede dejar que se hunda. Firme los papeles de la hipoteca. Es lo único que nos salva». La miré fijamente. «Tengo una pregunta para ti, Lunaria», le dije. Ella levantó la vista, esperanzada. «Dígame, suegrita, tus padres tienen dinero, ¿verdad? Viven en una casa enorme en las lomas. Tienen coches del año. Tienen terrenos en Cuernavaca». Lunaria asintió rápido. «Sí, sí, claro. Entonces, ¿por qué no fuiste con ellos? ¿Por qué no les pediste a tus padres que vendieran una de sus propiedades para salvar a tu marido?» El llanto de Lunaria se detuvo de golpe. Se quedó callada. Abrió la boca y la cerró, buscando una excusa. «Bueno, ¿qué?» Insistí. «Es que eso es diferente, Zenobia», soltó al fin, bajando la voz. «El dinero de mis papás es sagrado, son sus ahorros de toda la vida. Es su patrimonio para su vejez. No podemos tocar eso. Sería injusto dejarlo sin seguridad a su edad». Sentí como si el tiempo se detuviera. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y tóxicas. El patrimonio de sus padres era sagrado. Su vejez merecía respeto y seguridad. ¿Y la mía? La mía era desechable. Mi casa sí se podía vender. Mi seguridad sí se podía tirar a la basura. Para ellos, yo no tenía derecho a una vejez tranquila. Yo solo existía para ser sacrificada en el altar de sus errores. Esa frase fue el sello final. Fue el golpe que mató cualquier duda que me quedara en el corazón. Miré a Juvencio. Él también había escuchado. Y no dijo nada. No defendió a su madre, solo me miraba con ojos de súplica, esperando que yo aceptara ser la víctima, una vez más. Respiré hondo. Sentí una frialdad nueva en mi pecho, una claridad absoluta. Me giré hacia el licenciado Ramiro y el comandante. «Oficial, espere un momento», dije. Juvencio levantó la cabeza. Lunaria dejó de llorar. Creyeron que había ganado su chantaje. Creyeron que el amor de madre es ciego y estúpido. Me agaché un poco para quedar a la altura de la cara de mi hijo. «Está bien, Juvencio. Te voy a salvar». Él soltó el aire, sonriendo entre lágrimas. «Gracias, mamá. Gracias. Sabía que no me ibas a fallar. Sabía que...» «Cállate», lo corté en seco. «No he terminado. Te voy a salvar, pero no como tú crees. Y no porque seas mi hijo, sino porque no quiero que mi apellido se ensucie en la cárcel por tus raterías». Me levanté y miré al abogado. «Licenciado, dígale a los oficiales que no voy a presentar cargos por el allanamiento. Que los suelten». «Pero Zenobia», empezó a decir Ramiro, preocupado. «Hágalo, licenciado. Confíe en mí». Los policías le quitaron las esposas a Juvencio. Él se sobó las muñecas, poniéndose de pie con dificultad. Lunaria corrió a abrazarlo. Ya se veían victoriosos. Ya se veían con el dinero en la bolsa. «Escúchenme bien los dos», les dije con voz de acero. «Lárguense de mi casa. Ahorita mismo». «Pero mamá, la firma, los papeles», balbuceó Juvencio. «Dije que se larguen. Vengan mañana a las 9 de la mañana en punto. Traigan al notario si quieren. Mañana arreglo todo. Mañana te doy lo que necesitas para no ir a la cárcel».
Pero esta noche, quiero que se vayan. Si no se van en un minuto, le digo al comandante que les ponga las esposas otra vez. Juvencio asintió frenéticamente. Sí, sí, mamá. Mañana a las 9. Gracias, gracias. Te prometo que te voy a pagar cada centavo, te lo juro. Mentira. Otra mentira más. Los vi salir casi corriendo, seguidos por la policía. El cerrajero ya se había ido hace rato, perdonado por ser solo un peón. Cuando la puerta se cerró, puse el cerrojo. El licenciado Ramiro se quedó conmigo en la sala. Me miraba con preocupación. Zenobia, ¿qué va a hacer? No me diga que les va a dar la casa. Después de lo que dijo esa mujer, eso fue una canallada. Caminé hacia la ventana. Vi cómo el coche de Juvencio se alejaba. No, Ramiro. No les voy a dar la casa. Me giré hacia él. ¿Recuerda esa oferta de compra que me mencionó hace un mes? ¿Ese inversionista que quería el terreno? Ramiro abrió los ojos, sorprendido. Sí, pero usted dijo que nunca vendería, que esta casa era su vida. Esta casa ya no es mi vida, Ramiro. Esta casa se llenó de fantasmas esta noche. Ya no puedo vivir aquí. Fui al cajón y saqué las escrituras originales. Se las puse en la mano. Llame al comprador. Dígale que acepto. Pero tiene que ser hoy mismo. Quiero el cheque mañana a las 8 de la mañana. Antes de que llegue Juvencio. Ramiro sonrió. Una sonrisa triste pero llena de admiración. Entendido. Doña Zenobia. Voy a preparar todo. Va a ser una noche larga. Lo acompañé a la puerta. Cuando me quedé sola, no lloré. Fui a mi cuarto. Saqué mi maleta vieja de debajo de la cama. La abrí. Empecé a doblar mi ropa. Puse mis fotos antiguas, las de cuando Juvencio era bebé. En el fondo, ellos creen que ganaron. Creen que me doblaron. Mañana, cuando lleguen, se van a llevar la sorpresa de sus vidas. Voy a dormir un poco. Mañana tengo una cita con mi destino. A las 9 en punto, sonó el timbre. Juvencio y Lunaria llegaron puntuales por primera vez en su vida. Entraron a la casa atropellándose, con esa urgencia de los que vienen a cobrar un premio. Juvencio traía una carpeta bajo el brazo, seguramente con los documentos de la hipoteca que quería hacerme firmar. Lunaria ya no lloraba. Venía con lentes oscuros y los labios pintados, lista para tomar el control. Pero se detuvieron en seco al cruzar el umbral de la sala. La casa estaba distinta. Ya no estaban mis cuadros de paisajes en las paredes. Ya no estaba la vitrina con las figuras de porcelana. Había cajas de cartón apiladas en una esquina. Y lo más importante, había gente extraña. Una pareja joven estaba midiendo las ventanas con una cinta métrica. El licenciado Ramiro estaba en la mesa del comedor, revisando unos papeles con un notario público. Juvencio se quedó con la boca abierta. Miró a los extraños, luego a mí, y soltó una risa nerviosa. Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué hace toda esta gente aquí? Diles que se vayan. Tenemos que ir al banco a firmar lo del préstamo. Tengo prisa, mamá. Ya sabes que el plazo se vence hoy. Yo estaba sentada en la cabecera de la mesa. Tenía mi bolsa de mano en el regazo, y las manos cruzadas sobre ella. Tranquila. No vamos a ir a ningún banco, Juvencio, le dije sin levantarme. Lunaria se quitó los lentes oscuros. Sus ojos de halcón escanearon la habitación. Ella entendió antes que él. ¿Qué hiciste, Zenobia? Preguntó con un hilo de voz. Juvencio se acercó a la mesa, tirando su carpeta sobre ella. Mamá, no tengo tiempo para juegos. Me van a meter a la cárcel si no pago hoy. Firma los papeles de la hipoteca de una vez. Señalé con la barbilla al licenciado Ramiro. Ramiro le extendió una hoja a Juvencio. No era una hipoteca. Léelo, hijo. Juvencio agarró el papel. Sus ojos se movían rápido de izquierda a derecha. Su cara pasó de roja a blanca en un segundo. ¿Contrato de compraventa? Fecha de firma. ¿Hace una semana? Levantó la vista, horrorizado. ¿Vendiste la casa? ¿Vendiste mi casa? Corregí suavemente. Vendí mi casa, Juvencio. Y no la vendí hoy. Firmé el contrato de promesa de venta hace una semana. Cuando empezaste a amenazarme, solo estaba esperando el momento correcto para entregarla, y ese momento es hoy. Lunaria soltó un grito ahogado. ¿Estás loca? Esa casa vale mucho dinero. ¿A quién se la vendiste? Seguro te estafaron. Se la vendí a esta pareja. Señalé a los jóvenes que miraban la escena con incomodidad. Ellos sí saben lo que cuesta tener un hogar. Ellos sí la van a cuidar. Juvencio golpeó la mesa con el puño. El dinero. ¿Dónde está el dinero?
Mamá, necesito ese dinero. Si ya vendiste, dame el dinero o me matan. El licenciado Ramiro abrió su portafolio. Sacó un cheque de caja. Un papelito rectangular que valía por 40 años de mi trabajo. Ramiro me lo dio a mí. Yo lo tomé. Sentí el papel frío entre mis dedos. Miré la cifra. Era mucho dinero. Más del que yo necesito para vivir mis últimos años. Pero hice mis cuentas anoche. Hice las restas necesarias. Juvencio, mírame. Él me miró, jadeando, sudando. Aquí está tu salvación. Deslicé el cheque sobre la mesa de madera hasta que quedó frente a él. Juvencio lo agarró como un náufrago agarra un salvavidas. Leyó la cifra. Suspiró aliviado, se dejó caer en una silla, riendo y llorando al mismo tiempo. Gracias, mamá. Gracias, Dios mío. Con esto pago la deuda. Con esto me libro de la cárcel. Pero entonces, Lunaria se acercó y miró el cheque por encima del hombro de su marido. Hizo una mueca de disgusto. Oye. Espera. Esta cantidad es exacta para la deuda, pero no sobra nada. Juvencio. Con esto pagas lo que robaste. Pero, ¿y nosotros? ¿De qué vamos a vivir? No nos queda ni un peso para el súper, ni para la renta del departamento, ni para el club. Juvencio volvió a mirar el cheque. Su sonrisa se borró. Mamá, esto es justo lo que debo. ¿Y el resto? La casa vale más. ¿Dónde está el resto del dinero? Me puse de pie despacio. Agarré mi bastón, aunque no lo necesitaba tanto, me daba porte. El resto, Juvencio, es mío. ¿Tuyo? Gritó él. ¿Para qué quieres tú tanto dinero? Eres una vieja. Nosotros tenemos gastos. Tenemos a Macario. Necesitamos empezar de cero. Me acerqué a él. Clavé mis ojos en los suyos. Escúchame bien. Porque no lo voy a repetir. Ese cheque que tienes en la mano es tu herencia. Te la estoy dando en vida. Es todo lo que vas a recibir de mí. Con ese dinero, te compro tu libertad. No vas a ir a la cárcel. No vas a ser un delincuente encerrado. Te estoy salvando la vida. Señalé el papel con un dedo firme. Paga tu deuda. Límpiate el nombre. Pero no creas que te voy a mantener. No creas que voy a financiar tus lujos ni los caprichos de tu mujer, mientras yo como sobras. Pero mamá, intentó interrumpir. ¡Cállate! Alcé la voz. Y el silencio en la sala fue total. Cállate y escucha. Durante años te di todo. Te di mis manos, mi espalda, mi comida. Y a cambio recibí desprecio. Me llamaste vieja inútil. Bueno, esta vieja inútil acaba de salvarte el pellejo. Tomé mi maleta, que estaba junto a la puerta. A partir de este momento, Juvencio, estamos a mano. Tú no me debes nada, y yo no te debo nada. Ni techo, ni comida, ni dinero. Se acabó. Juvencio miraba el cheque y luego a mí. Estaba temblando. Se dio cuenta de que tenía el dinero, sí, pero había perdido la mina de oro. Había perdido a su madre. ¿Y a dónde vas a ir? Preguntó Lunaria con veneno, viendo que su plan de vida cómoda se desmoronaba. ¿A la calle? Porque en mi casa no cabes. Sonreí. Una sonrisa tranquila. No te preocupes, hija. No voy a tu casa. Voy a un lugar donde la gente sí tiene educación. Miré a la pareja joven, los nuevos dueños. La casa es suya, muchachos. Cuídenla. Tiene buena madera, aunque los que vivieron aquí últimamente estaban podridos. Me giré hacia mi hijo por última vez. Adiós, Juvencio. Aprovecha esa segunda oportunidad. Porque tercera no va a haber. Di la media vuelta. El sonido de mis pasos sobre el piso de madera resonó firme. Abrí la puerta. El sol de la mañana me pegó en la cara. Salí. Detrás de mí, escuché a Lunaria empezar a gritarle a Juvencio, reclamándole por qué no había pedido más dinero. Escuché el infierno que se les venía encima. Pero ya no era mi infierno. Cerré la reja detrás de mí. No puse llave, porque ya no tenía llaves. Estaba en la calle, con una maleta y mi libertad, y nunca me había sentido tan rica en toda mi vida. El ruido de las ruedas de mi maleta contra la banqueta de cemento fue el único sonido que me acompañó al salir. No volteé. Ni una sola vez. Sabía que, si volteaba, vería la fachada de la casa donde dejé mi juventud, mis fuerzas y mis recuerdos. Pero esa casa ya no era mía. Ahora era solo un edificio de ladrillos lleno de ecos y de gente que no me merecía. En la esquina me esperaba un taxi de sitio que yo misma había pedido minutos antes. No era un coche de lujo como los que le gustan a mi hijo.
Era un coche sencillo, limpio, con un conductor joven que se bajó rápido para ayudarme. Buenos días, madre. Déjeme ayudarle con eso, me dijo el muchacho, tomando mi maleta con respeto. Gracias, hijo. Ten cuidado. Es todo lo que tengo. Me subí al asiento trasero. El asiento estaba fresco y olía a limón. Me acomodé el chaleco, puse mi bolsa en las piernas y respiré hondo. ¿A dónde la llevo, señor?, preguntó el taxista, mirándome por el espejo retrovisor. A la residencia Los Olivos, en las afueras. Por favor. El muchacho asintió y arrancó suavemente. Los Olivos. No es un asilo de esos tristes donde abandonan a los viejos para que miren la pared esperando la muerte. No. Es un lugar bonito. Tiene jardines grandes, llenos de bugambilias. Tiene una cocina amplia, donde me prometieron que puedo dar clases de cocina 2 veces por semana. Porque eso es lo que voy a hacer. Juvencio y Lunaria piensan que les di todo mi dinero y que me quedé en la calle. Pobres ilusos. Creen que porque soy vieja soy tonta. El cheque que le dejé a Juvencio fue grande. Sí, fue el precio de su libertad. Pero yo tengo mis ahorritos. Años de guardar cada peso que me sobraba del gasto. Años de vender por catálogo, a escondidas de ellos. Además, vendí mis joyas antiguas, esas que Lunaria siempre miraba con desprecio porque no eran de marca. Tengo mi pensión. Tengo mis manos. Y tengo mi dignidad. Voy a pagar mi estancia en Los Olivos yo misma. Nadie me va a mantener. Nadie me va a echar en cara un plato de sopa. El taxi avanzaba por la avenida, alejándose del centro, alejándose del ruido y del smog. De repente, mi celular vibró dentro de mi bolsa. Lo saqué. En la pantalla apareció el nombre. Juvencio. Seguro ya se le pasó la euforia del dinero, y ahora Lunaria le está gritando. Seguro quieren saber a dónde fui. O peor, quieren pedirme 20 pesos para el estacionamiento. Miré el teléfono. Era un aparato viejo, con la pantalla un poco rayada. No contesté. Dejé que sonara hasta que se fue al buzón de voz. Luego vibró otra vez. Mensaje de Lunaria. Zenobia. No seas infantil. Contesta. Necesitamos saber. No terminé de leer. Bajé la ventanilla del taxi. El aire de la tarde entró de golpe, despeinándome un poco. Se sentía bien. Se sentía a libertad. Con mis dedos, que ya no son tan ágiles pero siguen siendo fuertes, abrí la tapita del celular. Saqué la tarjeta SIM, ese pequeño chip de plástico que era el único hilo que me ataba a sus gritos, a sus desprecios, a sus demandas. Lo sostuve entre mis dedos índice y pulgar. Miré pasar los árboles, los edificios, la gente caminando. Apreté fuerte. El chip se partió en 2. Un sonido diminuto, casi imperceptible, pero que para mí sonó como cadenas rompiéndose. Tiré los pedazos por la ventana. Los vi caer al asfalto y perderse atrás, mientras el taxi seguía avanzando. Adiós, Juvencio. Adiós, Lunaria. Adiós a la Zenobia, que agachaba la cabeza. Me recargué en el asiento y cerré los ojos un momento. Por primera vez en años, no me dolía la espalda, no me dolía el pecho. Me sentía ligera, como si me hubiera quitado un abrigo de plomo que cargué por décadas sin darme cuenta. El taxista me habló de nuevo, con voz amable. Se ve usted muy contenta, señor. ¿Va de vacaciones? Abrí los ojos y sonreí. Una sonrisa de verdad. No, hijo, no voy de vacaciones. Voy a empezar a vivir. El coche tomó la carretera hacia las afueras. El cielo se estaba pintando de naranja y rosa con el atardecer. Era un atardecer hermoso, de esos que te dicen que el día se acaba, pero que mañana vendrá otro mejor. Ya no era una madre abnegada, ya no era una suegra estorbo, ya no era una sirvienta sin sueldo, era Zenobia Rodríguez. Y por primera vez en mi vida, el camino que tenía enfrente era mío. Solo mío. Ha pasado un año entero, desde que cerré aquella puerta de madera, y tiré mi chip de teléfono por la ventana de un taxi. Hoy es martes. Los martes son mis días favoritos aquí en Los Olivos. Doña Zenobia, me grita Lupita desde la otra mesa del jardín. ¿Le pongo más ajonjolí al mole o así está bien? Así está perfecto, Lupita, le contesto sonriendo. Pero muélelo con ganas, que el molcajete no se rompe. Estoy dando mi clase de cocina. Tengo a 10 alumnos, todos de mi edad. Todos con historias diferentes, pero con las mismas ganas de reír que yo. Aquí nadie me llama inútil. Aquí soy doña Zenobia, la experta, la maestra, la amiga.
El aire huele a jacarandas y a especias. Es un olor a paz. A veces, por las tardes viene a visitarme el licenciado Ramiro. Se ha vuelto un buen amigo. Trae pan dulce, y de paso, me trae noticias del mundo que dejé atrás. Noticias que escucho con calma, sin que se me acelere el corazón. Juvencio se libró de la cárcel, sí. El dinero que le dejé cubrió el hueco que hizo en la empresa. Pero el dinero no compra la reputación. En el mundo de los negocios, la noticia de su fraude corrió como pólvora. Nadie quiso contratarlo. Nadie quiso asociarse con él. Y como dice el dicho, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Lunaria no aguantó ni 2 meses. En cuanto se acabaron los lujos, en cuanto Juvencio tuvo que vender su coche gris y mudarse a un cuartito de azotea porque no podía pagar la renta del departamento, ella pidió el divorcio. Fue un pleito feo, según me cuenta Ramiro. Lunaria se quedó con la custodia total de mi nieto, Macario. El juez fue claro. Juvencio no pudo comprobar ingresos estables. No tiene trabajo fijo. Ahora hace entregas en una aplicación y ayuda en un taller mecánico. Lunaria alegó que él no podía mantener al niño, y ganó. Ahora, mi hijo, el que se avergonzaba de mi pobreza, es más pobre de lo que yo fui nunca. Porque yo era pobre de dinero, pero rica en dignidad. Él ahora no tiene ni lo uno, ni lo otro. Vive solo. Come solo. Y paga sus errores solo. Ayer por la tarde, mientras regaba mis macetas cerca de la entrada principal de la residencia, vi una sombra al otro lado de la reja. Era él. Estaba parado en la banqueta, llevaba una chamarra que le quedaba grande y se veía más viejo, más cansado. Tenía las manos en los bolsillos. Me vio. Nuestras miradas se cruzaron a través de los barrotes negros. Esperé a ver si gritaba. Esperé a ver si me reclamaba o si me pedía perdón. Hubo un momento, un segundo apenas, en que vi que sacaba una mano del bolsillo y agarraba los barrotes. Abrió la boca como para decir, «Mamá», pero entonces una de mis compañeras, la señora Rosa, se acercó a mí riendo y me tomó del brazo. «Vente, Zenobia, que se enfría el café», me dijo. Yo le sonreí a Rosa. Juvencio vio eso. Vio que yo estaba bien. Vio que yo tenía una vida donde él ya no era el centro del universo, y le dio vergüenza. Pero esta vez, no fue vergüenza de mí. Fue vergüenza de sí mismo. Soltó los barrotes. Bajó la cabeza, y se dio la media vuelta. Lo vi alejarse caminando despacio, arrastrando los pies, haciéndose pequeño hasta desaparecer en la esquina. No sentí alegría al verlo así. Una madre nunca se alegra del dolor de un hijo. Pero tampoco sentí culpa. Mucha gente, si escuchara esta historia, diría que soy una mujer dura. Dirían que soy tan cruel por vender la casa y dejarlo a su suerte. Dirían que una madre debe sacrificarse hasta el último aliento. Pero yo les digo que están equivocados. No abandoné a mi hijo. Hice algo mucho más importante. Lo obligué a crecer. Le enseñé, aunque fuera tarde, que las acciones tienen consecuencias. Le enseñé que el respeto no se hereda, se gana. Y sobre todo, le enseñé que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a pisotear a otro ser humano, aunque ese ser humano sea quien te dio la vida. Yo no perdí a un hijo ese día que cambié las cerraduras. Ese día, recuperé a Zenobia. Muchos pasan la vida entera siendo padres, esposos, empleados, y se olvidan de quiénes son ellos mismos. Yo estuve a punto de cometer ese error. Estuve a punto de morir, siendo la vieja inútil que ellos creían que era. Pero desperté. Hoy, mientras veo caer el sol sobre el jardín, me tomo mi café tranquila. El café sabe mejor cuando uno lo paga con su propio dinero y lo bebe en su propia paz. No sé si Juvencio volverá algún día. Si vuelve, y si vuelve con respeto, tal vez le invite una taza. Pero la puerta de mi vida ya no está abierta de par en par para quien quiera venir a ensuciar mi piso. Esa puerta tiene llave, y la llave la tengo yo, y por primera vez en 68 años, puedo decir con orgullo que estoy viviendo para mí. Gracias por escucharme, gracias por caminar conmigo este sendero de piedras y espinas que al final me llevó a las flores. Soy Zenobia Rodríguez, y no soy inútil, soy libre. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan? ¿Hizo bien doña Zenobia en cerrar esa puerta para siempre? ¿O hubieran actuado de otra manera si estuvieran en sus zapatos? Por favor, compártanme lo que piensan aquí abajo en los comentarios. Créanme que leo cada uno de sus mensajes y me importa mucho su opinión.
Si esta historia les llegó al corazón o los hizo reflexionar sobre la vida, no olviden regalarme un me gusta, compártanla con sus seres queridos y suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos relatos. Nos escuchamos en la siguiente historia. Nosotros somos Historias del Suspiro, compartiendo relatos para acompañarlos al paso de los años y ayudarlos a reencontrar la paz y la fortaleza en el alma.